Muchos ya estaban esperando el tan anhelado viernes. Bienvenidos, bienvenidas, es viernes. Ya prácticamente se está terminando el año. Esta es la conexión digital meridiana de Telesur. Vamos a revisar hoy, ahorita en este preciso momento, el comportamiento de las redes sociales y también cómo abordan las noticias desde diferentes medios de comunicación y las plataformas digitales. Así comenzamos. Comencemos hablando de Colombia. El pueblo Aguá, que hace vida en el departamento de Nariño, se movilizó hasta Bogotá, ciudad capital, y lo hizo para denunciar la grave crisis humanitaria que se vive en esta región, en este departamento de Nariño, al sur de Colombia. Varios líderes de esa comunidad indígena han pedido en reiteradas oportunidades apoyo a movimientos sociales y a medios de comunicación para que sus demandas, suscritas con el gobierno colombiano y exigidas por la Corte Constitucional, sean cumplidas y sean implementadas. Portal de la casa, www.telesurtv.net. Estamos a un solo clic de distancia, ese es nuestro punto de encuentro. El titular, pueblo indígena, denuncia crisis que vive en Nariño, en Colombia. Autoridades indígenas de la unidad indígena, precisamente del pueblo Aguá, se movilizaron desde hace un día, desde el jueves, hasta Bogotá, que es la ciudad capital de Colombia. Lo hicieron, reiteramos, para denunciar la grave situación que viven en sus territorios en el departamento al sur del país. Denuncian que viven una grave crisis en temas sobre todo de derechos humanos, crisis en educación, ausencia, falta de viviendas a consecuencia del incumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno nacional, hoy día encabezado por Iván Duque, que integra el Centro Democrático, y en medio de las medidas cautelares aprobadas por la Corte de Colombia. Hay otro medio de comunicación, revisamos, Prensa Colombiana, portal W Radio, Radio Colombiana. Titular, ¿lo tenemos? Vámonos con el titular de la W Radio de Colombia, aparece en pantalla. Titular destacado, indígenas manifiestan su preocupación por la falta de recursos para acuerdos de paz. Son varios los líderes indígenas colombianos que han asegurado sentirse intranquilos. Dicen, no tenemos tranquilidad y es a consecuencia de la falta de recursos para la implementación del acuerdo de paz firmado entre el gobierno y la exguerrilla, la otrora guerrilla de las FARC, hoy convertida en un partido político, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Y esto lo han expresado en medio del 7º Congreso Territorial Mesoamericano que se ha celebrado en Panamá, ciudad capital de Panamá, donde han indicado que se ha desfinanciado la paz en Colombia y en consecuencia aseguran la participación de los pueblos indígenas en el desarrollo de todos estos acuerdos. Y toda esta información ha generado repercusión en redes sociales. Vamos con la cuenta de la Organización Nacional Indígena de Colombia, la cuenta de la UNIC, cuenta verificada. Atención, a esta hora, aseguran desde esta cuenta, autoridades indígenas del pueblo Aguá, organizados en la UNIPA, comparten y denuncian la grave crisis humanitaria que se vive en su territorio, en el departamento de Nariño. Además, material gráfico que da cuenta de la recolección de estos testimonios de Telesur, la señal informativa de América Latina, y el que ve en la gráfica, una de nuestras corresponsales, Paola Fernández, recogiendo allí un testimonio de uno de los líderes de los pobladores de la comunidad indígena Aguá, que vienen desde el departamento de Nariño, han llegado hasta Bogotá, ciudad capital, para denunciar, aseguran la grave crisis humanitaria que se vive en los territorios indígenas. En pantalla, otra publicación, Wilander Pushaina. Pueblo Aguá, organizado en la UNIPA, llega a Bogotá para denunciar la grave crisis que vive en su territorio. Desde la ONIC, que es la Organización Nacional Indígena de Colombia, hace pocos segundos revisamos una publicación, aseguran acá, convocamos a los medios de comunicación para compartir esta crítica situación de nuestros hermanos Aguá. 2 etiquetas, Minga por la vida, Minga indígena. Minga son convocatorias que se hacen desde las poblaciones indígenas y las poblaciones campesinas en Colombia. Hay otras informaciones, revisamos de inmediato. Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, mucha atención, vuelve a recrudecer su mensaje hacia la caravana de migrantes centroamericanos que se encuentran después de una marcha de más de 4.000 kilómetros aproximadamente, prácticamente a las puertas de los Estados Unidos. Muchos de ellos, más de 4.000 precisamente, casi 5.000, están en la localidad de Tijuana, eso es en Baja California, y ahora se disponen a pedir asilo político en los Estados Unidos. Vámonos de inmediato con el portal El País. Titular destacado, medio de comunicación europeo, español, precisamente titular, Trump recrudece sus amenazas a la caravana de migrantes. Los centroamericanos que llegan a los puntos fronterizos con Estados Unidos solicitando asilo deben esperar en México
mientras las autoridades procesan su solicitud según las nuevas medidas que planea poner en marcha el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de acuerdo con una información publicada por el medio norteamericano The Washington Post. Aquellos que no puedan demostrar un medio que sea razonable de ser perseguidos en México o en Centroamérica no podrán entrar en Estados Unidos. La presencia de los migrantes de la caravana en Tijuana es en Baja California, al norte de México, frontera con Estados Unidos, a las puertas precisamente de Estados Unidos, sigue enervando al presidente republicano. Hacemos referencia a Donald Trump, que advertía hace algunas horas nuevamente en Twitter que podría haber un cierre de gobierno en Estados Unidos el próximo mes si el Congreso se resiste a aprobar la financiación para la construcción del muro que divide México y Estados Unidos. El muro que además Trump quiere levantar en la frontera precisamente con México. Se preguntaba, ¿puede haber un cierre? Y él mismo se respondía en redes sociales, sí lo puede haber, y sería por la seguridad en la frontera de la forma que parte el muro. Esto lo ha dicho el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recientemente. Diario Concepción también tiene seguimiento correspondiente de esta información. Avanzamos. Titular destacado: Trump autoriza uso de la fuerza letal y eleva tensión en la frontera con México. Esto ocurría durante esta semana. Washington estaba asegurando que cerca de 5.800 soldados que estaban desplegados en California, al sur de Estados Unidos, en Arizona y en Texas, se movilizan hasta la frontera sur para usar la fuerza en la protección de agentes de aduana y protección fronteriza. La tensión fronteriza vuelve a aumentar luego de que el mandatario Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, dijera hace un día que si se llega a un nivel en el que se pierda el control o las personas puedan resultar heridas, van a cerrar el ingreso a los Estados Unidos por un periodo de tiempo. Agregaba además, me refiero a toda la frontera, toda la línea fronteriza del sur de los Estados Unidos, la línea fronteriza con México. Hay más informaciones. Esta es una cobertura especial de Telesur. Alina Duarte está en directo. Continuamos en la ciudad de Tijuana, donde a través de varias caravanas ya son cerca de 5.000 los migrantes que han arribado a este albergue, al Centro Deportivo Benito Juárez. Se trata de una ciudad cuyo alcalde, Juan Manuel Gastelum, declaró crisis humanitaria para pedir recursos federales, ya que dijo no va a comprometer los servicios de esta ciudad. Pero también existe ya este plan que busca el presidente Donald Trump implementar con la llegada de estos miles de migrantes, llamado Quédate en Casa, el cual busca que lo que se define es su situación de asilo migratorio y se atienden sus peticiones, estos continúen en territorio mexicano y no estadounidense. De acuerdo con el diario The Washington Post, este programa que ya tendría en mente el gobierno estadounidense podría implementarse a partir de este mismo viernes 23 de noviembre. Información detallada de nuestros corresponsales. Estamos en el lugar de la noticia. Vamos a la pausa. Esta es la conexión digital meridiana de Telesur. Estas y otras informaciones las puede conseguir en www.telesurtv.net. Ese es nuestro punto de encuentro, la dirección oficial de nuestra multiplataforma. Y además, usted consigue imágenes de referencia, material habitual que puede ver en pantalla tradicional. Además, material curioso, tiene que ver con deportes extremos. ¿Qué sabe usted de la natación al límite? Natación extrema. Ingrese a www.telesurtv.net y se va a conseguir con material como este. Ya venimos. Más noticias. Este mismo viernes el pueblo palestino ha protagonizado la 35ª jornada de las marchas del retorno en un momento prácticamente clave para la paz en la franja de Gaza. La manifestación ha dejado hasta el momento varios heridos a causa de los disparos de bala lanzados por soldados del régimen de Israel. Ya los representantes de la Comisión Nacional que organiza la protesta han asegurado que las actividades no se van a detener
hasta que se logre el objetivo final, que es el levantamiento del bloqueo que ejerce Israel sobre la Franja de Gaza, el levantamiento de este bloqueo completo. Portal Palestina Today. Titular destacado: palestinos resultaron heridos por fuego israelí al este de la Franja de Gaza. 14 palestinos, refiere este medio de comunicación. Medio de comunicación de Palestina. La cifra puede variar dependiendo de un nuevo balance que sea reflejado por el propio Ministerio de Salud de Gaza. Era precisamente un portavoz del Ministerio de Salud de Palestina, en la Franja de Gaza precisamente, estamos hablando de Ashraf Al-Qadra. Él decía recientemente a los medios de comunicación que cerca de 14 palestinos han resultado heridos a consecuencia de las fuerzas de ocupación de Israel durante la marcha del retorno en las zonas orientales de la Franja de Gaza. Según además reportes de corresponsales en el lugar de la noticia, miles de palestinos se han reunido en la zona en el continuo rechazo a la ocupación del régimen de Israel. Mientras tanto, la autoridad de Palestina aseguraba que buscarán romper el asedio del ocupante israelí en una declaración que llama a fortalecer las marchas hasta lograr todos sus objetivos. Otro medio de comunicación, portal Palestina Libre, titular destacado. Revisamos de inmediato, profundizamos en la información. Aldeanos palestinos hablan mientras Israel se prepara para destruir sus hogares. A consecuencia, bueno, ¿qué dicen los aldeanos palestinos? Quiero decir, tenemos miedo. Eso es lo que se vive en Palestina. Este viernes, los residentes de una aldea palestina enfrentaban así el constante conflicto por las excavadoras israelíes que estaban aterrorizando con ingresar al sitio para destruir los hogares de los pobladores palestinos. El vocero de esta población beduina denunciaba que la injusticia de las familias palestinas tengan que pedir permisos a los israelíes para poder construir sus casas. Si no hacen esto, solamente destruyen los hogares, destruyen las casas de los palestinos. Los aldeanos han expresado temor por la forma de cómo los ocupantes incursionan en las aldeas para expulsar a los palestinos y dicen, esto no es nada nuevo. Hay más informaciones, revisamos de inmediato con Nayara Tardo. A esta hora, los medios locales informan que al menos 9 palestinos han resultado heridos durante la nueva jornada de la Gran Marcha del Retorno que se realiza cada viernes en la Franja de Gaza. Aunque en las últimas semanas las manifestaciones han sido de forma pacífica con respecto a las anteriores, continúan las represiones por parte del ejército israelí contra los manifestantes. Una nueva jornada que se desarrolla en medio de la amenaza de una nueva agresión contra la Franja de Gaza, pues ayer el ministro de Construcción y Vivienda de Israel, Yoav Galar, aseguró que Tel Aviv planea una nueva operación militar en la Franja de Gaza. Declaraciones que pueden destruir nuevamente los intentos por mantener el alto al fuego anunciado el pasado martes entre el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina, Hamas, y las fuerzas israelíes. A pesar del anuncio de alto al fuego entre Hamas e Israel tras la escalada de violencia de la pasada semana, el régimen de Tel Aviv continúa su política de expansión de asentamientos en territorios palestinos ocupados. Israel ordenó demoler el miércoles pasado decenas de tiendas de propiedad palestina en el campamento de refugiados de Yuafat en Jerusalén, una práctica que Israel realiza de manera frecuente en las propiedades y en las zonas reconocidas internacionalmente como palestinas. De acuerdo con las estadísticas, alrededor de 700.000 palestinos fueron violentamente expulsados de sus hogares en 1948, cuando fue reconocido el Estado de Israel, y estos son precisamente los reclamos de los palestinos cada viernes durante las jornadas de la Gran Marcha del Retorno. Nayara, gracias. Hasta la próxima. Esto ha ocurrido durante 35 viernes de forma consecutiva, desde marzo anterior que comenzaban las marchas del retorno. Publicaciones en redes sociales. Me voy a Twitter, me voy a las plataformas digitales. Usuario Alwit, la corte israelí ordena el desalojo de 700 palestinos del vecindario de Jerusalén del Este. 700 palestinos ahora que deben abandonar sus hogares para que Israel construya de forma ilegal nuevos asentamientos. Otra publicación, vámonos a otra publicación, otro tweet que hacen usuarios de esta plataforma. Brian Sheffield, Palestina, Israel promueve la limpieza étnica de Al-Quds, según lo que han dicho las autoridades palestinas por medio de Ishpan TV, canal iraní.
Palestina, Israel promueve la limpieza étnica de Al-Quds. Otra publicación, rápidamente, revisamos. La cuenta Días de Palestina, Ministerio de Salud. Miren ustedes la cifra, les decía que esta cifra puede variar dependiendo de los recientes informes que den las autoridades sanitarias y también de los reportes que den los diferentes medios de comunicación en el lugar de la noticia. Ministerio de Salud, 14 palestinos resultaron heridos durante su participación en las marchas del retorno, y esto refiere a este viernes, a este 23 de noviembre, justo cuando se realiza la marcha del retorno número 35. 35 marchas del retorno. Viernes a viernes están marchando los palestinos desde que comenzaron estas movilizaciones para exigir la salida, para exigir el fin de la ocupación de Israel desde marzo anterior. Más noticias, mucha atención. Durante esta jornada de viernes, varias explosiones y disparos se han registrado en la ciudad de Karachi, muy cerca del consulado de la República Popular China. Revisamos de inmediato, prensa digital, portales europeos. Esto ocurre en Pakistán. Titular: 2 atentados, la cifra, con 27 muertos en total, golpean Pakistán. La zona más afectada, Karachi. Al menos 20 personas murieron y otras 25 resultaron heridas en un primer atentado con bomba en un concurrido bazar en el cinturón tribal en el noroeste de Pakistán. En el segundo atentado del día en el país asiático, tras un asalto contra el consulado de la República Popular China en la sureña Karachi, una de las principales ciudades. Esta acción, además, dejó otras 6 víctimas mortales. La fuente indica que el bazar estaba atestado de personas cuando se produjo la explosión en torno a las 10 de la mañana, tiempo local, en la agencia tribal de Oraxi. Decían algunos fue un atentado terrorista, pero no está claro si fue un artefacto explosivo improvisado o un atacante suicida que se inmolaba. Esto le estaba asegurando el portavoz de la administración de la zona, Mohamed Bilal. A otras noticias, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y el jefe de gobierno español, presidente de gobierno español, Pedro Sánchez, firmaron hace un día acuerdos de cooperación estratégica. El acto principal tenía lugar en el Salón de los Vitrales del Palacio de la Revolución en La Habana, donde se establecieron 2 memorandos: un entendimiento para las consultas bilaterales y otro entendimiento para el ámbito de la cooperación cultural. Y ambos mandatarios sostenían conversaciones oficiales donde además intercambiaron puntos acerca del positivo estado actual de las relaciones bilaterales y también coincidían en el interés de potenciarlas. Horas antes, Díaz-Canel y Sánchez participaban en actos protocolares para rendir honores al héroe de Cuba, al héroe José Martí. Alín Fernández, publicación que hace en redes sociales, publicación en Twitter. Presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ahí la cuenta de Pedro Sánchez, @Sánchez Castejón, y el mandatario cubano, @DíazCanelB, recorren el centro histórico de La Habana. El visitante entregó a la isla la silla utilizada por el independentista cubano Antonio Maceo durante la guerra hispano-cubana. Esto ocurría durante esta jornada, segundo día de visita de Pedro Sánchez, presidente de gobierno español, a la mayor de las Antillas, segundo y último día, por cierto. Parte a Madrid durante las próximas horas, ya para la tarde. Parte Pedro Sánchez a Madrid, luego de haber firmado estos 2 convenios de cooperación con el presidente de Cuba, Miguel Mario Díaz-Canel, hace una jornada, hace solamente un día. Me quedo en Cuba, precisamente. Este mismo viernes arribaba muy temprano en la mañana, en la madrugada prácticamente, al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, ciudad capital, un nuevo grupo de médicos cubanos que ya culminaba la participación en el programa Más Médicos para Brasil. Provenientes de la ciudad de Brasilia llegaban estos profesionales de la salud que ahora forman parte de los más de 8.000 médicos que brindaban servicios en el gigante suramericano. Vamos a revisar de inmediato informaciones que publican nuestros corresponsales. Fabiola López, corresponsal de Telesur, también en la mayor de las Antillas. Ustedes son más que médicos porque han regresado a la patria con una vivencia revolucionaria tal que los ha engrandecido. Eso fue lo que les dijo Miguel Díaz-Canel, el presidente de Cuba, a los primeros médicos cubanos que retornaron de Brasil tras provocaciones del presidente electo Jair Bolsonaro. Y este regreso se da precisamente por estas provocaciones, ataques que lanzaba el presidente electo de la República Federativa de Brasil, Jair Bolsonaro, a este mecanismo de cooperación, a este programa Más Médicos. En pantalla la publicación a la que hacía referencia Fabiola López, publicación de Miguel Díaz-Canel. Regresan dignos, Trina, regresan dignos nuestros compatriotas convertidos en más que médicos. Esa precisamente es la etiqueta, porque llegaron a donde nadie llegó, para curar y atender enfermedades, para animar el alma de los necesitados. Demostraron
que un mundo mejor es posible, sentido homenaje a Fidel Castro, etiqueta Fidel Castro y hasta siempre comandante. Y mire usted parte de las respuestas, una respuesta por ejemplo de una tuitera cubana, Leticia Martínez Hernández, ahí se ve en la seguidilla de respuestas, seguidilla de trinos, la bienvenida a la patria fue hermosa esta mañana en el Aeropuerto Internacional José Martí. Etiqueta, somos Cuba, además material gráfico que da cuenta del recibimiento que les hacía Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez en el Aeropuerto Internacional de La Habana, Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. Hay una polémica en Chile y que se da luego de que el general Ricardo Martínez entregaba hace ya una jornada detalles de una aparente vinculación entre narcotraficantes y suboficiales, y esto a consecuencia de la venta de armas. El comandante del ejército se reunía, eso es información en desarrollo, se reunía muy temprano esta mañana con el ministro de Defensa y luego en una rueda de prensa aseguró que le admitió al ministro no haber informado sobre la venta de armas a narcotraficantes que involucra además a 5 cabos de una misma unidad. Información detallada, telesurtv.net, portal de la casa, titular: Ejército de Chile reconoce venta ilegal de armas al narcotráfico. Es así como el comandante en jefe del Ejército de Chile, estamos hablando del general Ricardo Martínez, reconoce un nuevo caso de corrupción dentro de la institución castrense. Y esta vez se trata de la venta ilegal de armas a grupos asociados con el narcotráfico. En una grabación secreta, el comandante en jefe del Ejército de Chile se dirige a cerca de unos 900 oficiales de la Escuela Militar en Santiago, ciudad capital, y los insta a tener cuidado ante los reportes que han recibido sobre la corrupción interna. De acuerdo con lo que dice, de acuerdo con lo que se evidencia en la grabación, hay una evidencia de que al menos 5 suboficiales de la Fuerza Armada de Chile están involucrados abiertamente en la venta de armas a los cárteles del narcotráfico. Información en completo de desarrollo, hablamos de la República Bolivariana de Venezuela, hoy es viernes, ya es 23 de noviembre y es la segunda jornada luego de que iniciara la Feria Internacional de Turismo en ese país, en la República Bolivariana de Venezuela. Se le conoce como la FITBEN 2018 y en esta feria Venezuela muestra al mundo su potencial en el área económica y en el área turística. Información en www.telesurtv.net. Allí la noticia, usted ingresa a nuestra multiplataforma, cliquea en la información y aparece titular destacado. Venezuela inaugura la Feria Internacional de Turismo, la 13ª Feria Internacional de Turismo. Esto está ocurriendo en este preciso momento en la República Bolivariana de Venezuela, segunda edición de esta FITBEN 2018. Unas 80 empresas nacionales y más de 200 extranjeras participan en esta Feria Internacional de Turismo, la feria número 13, Feria Internacional de Turismo de Venezuela 2018. Durante este mes de noviembre, comenzaba hace un día, el jueves 22, y termina este próximo domingo 25 de noviembre. Y la finalidad es potenciar el turismo en la República Bolivariana de Venezuela. Se realizan las instalaciones del Parque Simón Bolívar en la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda, esto es, en el estado de Miranda, al centro norte de Venezuela. Hay dispuestos cerca de 150 stands, entre ellos de unos 72 países de África, Asia, Latinoamérica y el Caribe. Vámonos de inmediato con lo más recomendado desde la conexión digital de Telesur para esta jornada. Y lo más recomendado desde nuestra multiplataforma tiene que ver precisamente con una entrevista exclusiva de Telesur al músico Roger Waters. El músico británico hizo un alto en su gira para visitar la Amazonía de Ecuador y tener sobre todo contacto con las personas más afectadas por la contaminación ambiental producida en la región por el caso de la compañía estadounidense Chevron. Anteriormente se le conocía como Texaco. Durante la entrevista también tocó otros temas que afectan a la región, que afectan a América Latina con respecto a las políticas y también a las acciones neoliberales de algunos gobiernos de la región. Allí entonces lo más recomendado es de Telesur. Visítenos www.telesurtv.net. Allí lo más recomendado es de la conexión digital meridiana de nuestra multiplataforma. Ya termina esta conexión digital meridiana de Telesur. Hace solamente algunos segundos hablábamos del drama que viven prácticamente a diario las poblaciones palestinas. Pero ¿qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con los niños en Palestina? ¿Qué pasa con los niños en la Franja de Gaza? ¿A qué son sometidos? ¿A qué están expuestos? Imágenes de referencia que usted puede conseguir en www.telesurtv.net y con ellas despedimos. Tenga buen fin de semana.